pie por un momento mientras los niños van saliendo. Póngase delante de Dios. Y yo quiero hacerle una invitación, y es que usted le diga a Dios en esta mañana: ¿por qué está usted aquí? Dile: Señor, yo vengo porque te necesito, vengo a darte gracias, vengo a adorarte, vengo a exaltarte. Tú eres mi motivación, tú eres la única razón para mi existir. Tú eres quien me da la fuerza, tú eres quien está sentado a la diestra de Dios y Padre, Señor nuestro. Tú eres el único abogado que puede interceder por nosotros ante el Dios y Padre para el perdón de nuestro pecado, de nuestra maldad y de nuestra iniquidad. Por eso dile: Señor, yo quiero conocerte cada día más. Quiero poder entrar en tu presencia y adorarte. Hoy te pido, Señor, revélate a tu iglesia, revélate a este tu pueblo, Señor, y déjanos estar en tu intimidad. Cantémosle a Él. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y Porque tú siempre. vives para siempre y siempre, Sea Señor. la A ti sea la gloria, la gloria, honra y la alabanza. sea la honra y el poder, sea la honra, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Díselo ahí en la intimidad de tu corazón: Señor, yo quiero conocerte más. Quiero conocerte cada día más. Entrar en tu presencia y adorar. Oh, sí, Señor, tómanos. Glorifícate. Glorifícate, Dios y Padre eterno. Tu gloria, deseamos ir mucho más
porque a través de tu palabra cada día podemos conocer. Que tu Santo Espíritu nos guíe, que Él nos capacite y que podamos discernir lo que tú tienes para darnos. Toma nuestras vidas hoy, Señor, y llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Háblanos, Señor, porque te necesitamos. Que hoy tu palabra sea vida en nuestras vidas. Que hoy tu palabra, Señor, toque lo profundo de nuestro ser. Que nos guíe, nos enseñe, nos motive, nos confronte, pero que también nos consuele y nos llene de esperanza hacia un día mejor. Hoy estamos agradecidos contigo porque hasta aquí tú has sido fiel. Permítenos, oh Dios, conforme a tus misericordias, poder sentir tu presencia y alabar y exaltar tu nombre generación a generación. Y la iglesia dice conmigo, amén y amén. Voy a invitarle para que tome su lugar. Yo creo que desde hace muchos años, hermano, mire, voy a decirle algo. Desde que Dios, el Señor Jehová de los ejércitos, a quien le pertenezco, me ha llamado a servirle, siempre me he preguntado, ¿qué es la iglesia? Usted podría en un momento decirme qué es la iglesia. Una persona bien osada, que no le dé pena, el cuerpo de Cristo. ¿Qué más es la iglesia? ¿Sí? Ok. ¿Alguien más puede decirme qué es la iglesia? Juliana levantó la mano. ¿Qué es la iglesia? ¿No? ¿Qué es la iglesia? ¿Yo soy la iglesia? ¿Tú eres la iglesia? ¿Eso era lo que ibas a decir? Muchos, y yo creo que en muchas ocasiones hemos compartido, vamos a responder eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia somos nosotros. Y eso está bien, está supremamente bien, porque es que la iglesia no es esto, la iglesia no es el edificio, esto es un edificio. Entonces, mire, nosotros nos hemos acostumbrado desde jóvenes, ¿para dónde va? Voy para la iglesia. No, yo soy la iglesia. Voy para el lugar donde me congrego con el resto de la iglesia. Entonces, se nos ha pegado ese concepto de voy para la iglesia. La iglesia eres tú. Pero sigo preguntándome, ¿qué es la iglesia? Somos nosotros. Pero, ¿para qué somos iglesia? ¿Cómo debemos funcionar como iglesia? ¿Qué debemos hacer como iglesia? Mira, para muchas personas, y yo les llamo los cristianos del siglo XXI, la iglesia es un lugar donde hay un equipo de personas que montan un espectáculo, luces, cámaras, acción, y arranca el show de milagros y de motivaciones. Es un espectáculo espiritual. La iglesia de hoy se ha convertido en un espectáculo espiritual. Se hacen algunas, y lo he visto, y lo puedo decir con conocimiento de causa, que el espectáculo en algunos momenticos hacen algunas referencias de la Biblia. Y a veces hacen un esfuerzo por sentir la presencia de Dios en medio de ese espectáculo. Para estas personas de cristianos del siglo XXI, una buena iglesia es una iglesia donde hay un buen espectáculo, chorros de humo, buena cantidad de luces, las luces que dan vueltas, todo ese tipo de cosas. Y mira, es muy fácil distinguir esos cristianos del siglo XXI. ¿Sabe por qué? Porque tan pronto ya no les gusta el espectáculo, entonces van en busca de otro show, de otra iglesia. Suelen hablar, mira, cuando a mí la gente empieza a hablarme, pastor, es que en la iglesia del pastor fulanito de tal, es que la iglesia del pastor fulanito de tal. Cuando esa persona se convierte simplemente en un asistente de shows
entonces empieza a hablar que la iglesia de fulanito de tal pierde el sentido de pertenencia porque deja de hablar de nuestra iglesia, de mi iglesia o de la iglesia del Señor Jesucristo. Eso es para unos. Para otras personas, la iglesia se parece más a un club social. Vienen para conocer gente, sentirse bien, para relajarse un rato. Esas personas solamente disfrutan la alabanza si el estilo se acomoda al reggaetón, se acomoda a la música de hoy. Apenas sí alcanzan a tolerar la predicación. ¿Sabe por qué? Porque quieren salir rápido a conversar con sus amigos y a decir: ya hice mi acto de misericordia de ir a la iglesia hoy. El domingo anterior había compartido: qué doloroso, qué triste es saber que millones, ¿cuántos dije? Millones de personas que asisten a muchas iglesias no serán salvas. ¿Sabe por qué? Porque aunque asisten a los cultos regularmente, sus vidas no han sido tocadas. Sus vidas no han sido genuinamente transformadas. La semana anterior compartíamos una verdad fundamental, y es que la obra del Señor Jesucristo en el mundo de hoy está en manos de quienes le pertenecen. Y ese es el tema que estamos estudiando en la carta a los Romanos en el capítulo 12. Mira, el Señor en el Evangelio de Mateo, antes de ascender al reino de los cielos, comisionó a todos sus seguidores, o sea, a usted y a mí. Él comisionó a todos los seguidores de Él en la tierra cuando Él dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa obra, mis amados, no la podemos realizar si al interior de los hijos de Dios no existe lo que muchos han tratado de cambiar, lo que muchos han tratado de tergiversar, y es el concepto de la unidad. ¿Sabe por qué? Porque es que hoy por hoy muchos están pensando que la unidad es tapar, que la unidad es permisividad, que la unidad es alcahuetería, que es tapar pecados por amor. Porque yo escucho personas que me dicen: ay, pastor, pero si es que la Biblia dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta, que el amor cubre multitud de pecados. Yo no sé cuál. Y yo no sé cuál es la exégesis de ese texto que me está delineando, que me está parafraseando, pero yo creo que el concepto del apóstol Pablo cuando habla de eso no se trata de ocultar los pecados por amor. Ese es el cambio que le hemos quitado al concepto de unidad. Si usted me acompañó el domingo anterior, recuerda que me llamó mucho la atención una frase del historiador, del exégeta John MacArthur, que él decía: la clave de la vida eterna, espiritual y de la felicidad verdadera no consiste en tratar de obtener todo lo que yo pueda de Dios, sino por el contrario, en dar todo lo que somos y todo lo que tenemos a Él. Voy a invitarle para que abra su Biblia en la carta a los Romanos en el capítulo 12. Carta a los Romanos, capítulo 12. Y vamos a leer desde el verso 2. Y yo voy a invitarle para que hoy nos pongamos delante de Dios. Usted se coloque de pie y juntos vamos a meternos en la presencia de Dios y decirle: Señor, háblame porque hoy más que nunca te necesito. Carta a los Romanos capítulo 12 y vamos a leer a partir del versículo 2. Ya lo tenemos todos. ¿Cuántos dicen amén? No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Que Dios bendiga su palabra y que hoy todos nuestros pensamientos vayan cautivos a la obediencia a Cristo. Y la iglesia me acompaña y dice conmigo, amén y amén. Voy a invitarle para que tome su lugar, pero sigamos pensando, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un teatro, la iglesia es un club. Lo que estamos leyendo, la Biblia describe la iglesia de diferentes formas, pero una de las formas principales de ellas es lo que uno de los muchachos dijo: somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y cada cuerpo tiene una cabeza. Una cabeza. Usted se imagina un cuerpo con dos cabezas. Es un monstruo. ¿Cómo podemos coordinar dos cabezas, un solo cuerpo? No sé qué tan fácil sería, pero yo creo que la iglesia tiene una sola cabeza. Una cabeza que dirige todos sus movimientos. Mi hermano, voy a decirle algo. Hubo un hombre que alguna vez dijo: el Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. El pastor no es la cabeza de la iglesia. Escúchame lo que le voy a decir. El pastor no es la cabeza de la iglesia. Yo quiero escucharlo a usted que me lo diga. Yo estoy aquí parado, soy su pastor. Dígamelo, por favor. Solamente el pastor es un instrumento de Dios para guiar, para enseñar, no para adueñarse ni ensoberbizarse de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque es que la cabeza de la iglesia es Jesucristo el Señor. Entonces, hermano, métasele en la cabeza lo que le voy a decir. El Señor es mi pastor. El pastor no es mi Señor. El pastor es un instrumento para guiar, para enseñar, para consolar, para aconsejar. Pero la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Hermano, así como el cuerpo tiene muchos miembros, la iglesia también. La iglesia también tiene muchos miembros. Hermano, mire, usted de pronto en las lecturas que ha hecho de la Biblia o de pronto en estudios que haya hecho, ha escuchado hablar del mar de Galilea, ¿verdad? Y ha escuchado el mar muerto. ¿Usted sabe en qué se parece el mar de Galilea y el mar muerto? En que ambos están en Palestina. Los dos no son mares, son lagos. ¿Saben qué se diferencia el mar de Galilea y el mar muerto? Se diferencian en que uno es fructífero y el otro es estéril. El mar de Galilea tiene vida, el mar muerto no. Ahora, ¿a qué se debe esa diferencia entre esos dos mares? A que el mar de Galilea recibe agua y da agua, mientras que el mar muerto solamente solo recibe agua. Hace el año pasado, creo que fue, sí, el año antepasado, ustedes conocen a Milton. Él estuvo en Israel porque ellos están dictando un diplomado de la historia de Israel y van hasta Israel. Y él decía que
uno podía flotar en el mar muerto. Y no porque supiera flotar, sino porque la densidad del agua es tan fuerte, la salinidad es tan fuerte, que usted puede acostarse y quedar como un camarón ahí encima. Es totalmente árido, es totalmente seco el mar muerto, a diferencia del mar de Galilea. Mis amados, hay cristianos que se parecen al mar de Galilea, reciben y dan, pero también hay cristianos que se parecen al mar muerto. Todos, escúchame bien, todos los que hemos recibido por la fe al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos vida eterna. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 38. Juan capítulo 7, verso 38. Dice, el que cree en mí, ¿qué dice? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos son los del mar de Galilea. El que cree en el Señor Jesucristo, el que cree en su palabra y la obedece, ellos que son, dice ahí, como dice el texto, vuélvemelo a colocar por favor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero otros son pantanos nauseabundos con el agua estancada. Mire, a veces puede que suene muy complicado, pero usted sabe que a los floreros con las, ¿cómo se llaman? A los arreglos les deben echar agua para que la mata no, las hojas duren más tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esa agua dentro de 8 días? Usted podría tomársela. ¿Por qué, Dilma? ¿Por qué me haces esa cara así como toda española así? Porque tiene mal olor, porque está podrida. Así es un cristiano que no está en continuo movimiento, recibiendo y enseñando. Se pudre, empieza a tener un olor nauseabundo. Hermano, un verdadero creyente se caracteriza porque hay un cambio radical en su vida. Porque eso implica quitarse, como dice el autor de Hebreos capítulo 12, quitarse todo peso de encima, no adoptando las formas del mundo, sino transformándonos. Eso quiere decir adquirir una nueva manera de vivir. Lo que el apóstol Pablo quiere decir es: no trates de estar siempre a tono con todas las modas de este mundo. No seáis camaleónicos, tomando siempre el color del ambiente o de la sombra que mejor le dé. Mira, yo no sé si usted conoce ese dicho que expresa al mundo, que dice: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. No pierde ese aspecto exterior, pero lo que Dios quiere es que tú y yo maduremos nuestro aspecto y cambiemos nuestro estilo de vida, nuestro estilo de ser, nuestro estilo de hablar, nuestro estilo de comportarnos. Aún en el trato de Dios para nuestras vidas tiene que ver también el estilo de cómo nos vestimos. Mira, tú y yo, como creyentes convertidos, debemos estar bajo el control de Cristo Jesús y del Espíritu Santo, Señor nuestro. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú decides seguir a Cristo, tu mente cambia. Ya la mente, esa mente retrógrada, esa mente repróbada que estaba en ti, en esa vieja naturaleza, ya cambia por la mente de Cristo. El cristiano, escúchame, el verdadero creyente en Cristo Jesús es el que ha cambiado en su esencia. Ahora no vive una vida egocéntrica, sino una vida cristocéntrica. Y eso solamente ocurre por la renovación de la mentalidad. Mis amados, cuando el Señor Jesucristo entra verdaderamente en la vida de un ser humano, ese
ese ser humano se convierte en un nuevo hombre. Tiene una mentalidad diferente porque tiene la mente de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo llega a ser el centro de tu vida, de mi vida, es cuando podemos presentarle a Dios un culto verdadero, un culto de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que consiste en ofrecerle cada momento y cada acción de nuestras vidas. Hace unos años, mi esposa y yo teníamos un ministerio, todavía existe, que se llama El Verdadero Amor Espera. Y nosotros le regalábamos a los jóvenes que participaban en la actividad una manilla. Y la manilla tenía una inscripción en inglés. Vamos a ver si todavía mi inglés me permite parafrasearlo. Dice, "What would Jesus do?" ¿Qué haría Jesús? Y la regalábamos siempre con el propósito de decirle, cada vez que usted vaya a tener un acto que usted sabe que no es agradable, pregúntese, ¿qué haría Jesús en ese momento? ¿Qué haría Jesús en ese instante? Mis amados, la carta a los Romanos nos enseña cómo poder entender el pensamiento de Cristo, porque tú y yo tenemos la mente de Cristo. Y el capítulo 12, en el primer versículo que vimos ahora 8 días, nos enseña acerca de la verdadera adoración. Esta segunda parte nos habla de ser verdaderos siervos para servirle. Este pasaje que estudiamos del 2 al 5 rompe un mito cristiano. Ese mito que dice que un cristiano puede estar comprometido con Cristo y al mismo tiempo no estar activo sirviéndole. No es posible, no es posible, mi amada iglesia, que nosotros podamos amar a Dios, que podamos amar al Señor Jesucristo y no estar activo en el servicio. No es posible que podamos amar al Señor, pero no le obedecemos al Señor en su palabra. Mis amados, cuando la palabra de Dios dice que Dios está buscando que Él le adore en espíritu y en verdad, está buscando esos que le sirven. ¿Sabe por qué? Porque la verdadera adoración no puede divorciarse del servicio. El apóstol Pablo nos está evidenciando una realidad que pasa en las iglesias, no solamente en la iglesia primitiva, pero que sigue repitiéndose hoy en nuestras iglesias en esta época posmoderna. Mis amados, dentro de la iglesia hay hermanos que afirman su cercanía y devoción al Señor, pero sus vidas no exhiben servicio alguno para Él. Pero también hay otros, escúchame, hay unos que no exhiben servicio para Él, pero también hay los que se mantienen ocupados en el trabajo de la iglesia del Señor, pero exhiben muy poca profundidad en su devoción y adoración a Dios. Ambos tipos de personas, los que están afuera y no se comprometen, y los que están adentro, pero su vida espiritual está medianamente creciendo, porque se ocupan más del activismo, porque se ocupan más de las actividades que de adorar y exaltar el nombre de Dios. Ambos tipos de personas afectan la madurez espiritual de otros salvos. Hermano, voy a hablarle y quiero compartirles algunas actitudes apropiadas en la vida del creyente, que realmente activan el verdadero sentir de unidad y servicio al interior de la iglesia del Señor. Voy a darle la primera: humildad verdadera. Yo no sabía si hacer esto, porque como ya estamos saliendo por internet y todo eso, pero a veces yo me pongo, y sobre todo con los jugadores de fútbol, cuando entrevistan al jugador de fútbol que ha hecho un gol, ¿qué es lo primero que dice el jugador de fútbol?
¿Qué dice Andrés, el jugador de fútbol? Que no he encontrado el equipo que me compre con el valor que es. ¿Cómo? Es un trabajo de equipo. ¿Alguien ha escuchado una entrevista que le hagan a un jugador? ¿Qué es lo primero que dice cuando ese jugador hizo un gol? ¿Qué es lo primero que dice? Gracias a Dios. ¿Qué más dice? Cuando lo entrevistan y le dicen, voy a poner un nombre, don Chanchichuchu, ¿cómo le fue con el gol? Y dice, con toda humildad lo digo. Eso es lo primero que sale de la boca de ese jugador. Con toda humildad lo digo. Si usted le preguntara a esa persona qué es humildad, él diría hacer un gol. Eso es humildad, ¿verdad? Porque es que nosotros manuseamos, tergiversamos, dañamos el concepto de humildad. Usted ve una persona que está pidiendo dinero en la calle y dice, ese hombre es humilde, pero resulta que puede ser más soberbio que cualquiera, inclusive más soberbio que Bill Gates. Y existen hombres con poder económico que son verdaderamente humildes. Mis amados, una persona que está en una correcta intimidad y comunión con Dios, que ha sido justificado por gracia por medio de la fe, tiene la responsabilidad de servir a otros en la iglesia usando los dones que el Espíritu Santo le ha dado. Hermano, la humildad no es cuestión económica. La humildad no está determinada por la ropa que tú vistes. La humildad está determinada por la capacidad del corazón que tienes para reconocer tus errores, para reconocer que eres culpable y que no andas buscando a quien culpar. La verdadera humildad es entender que soy un ser humano que comete errores y que sabe asumir esas consecuencias, independientemente del vestido que lleva puesto. Hermano, la relación con Dios no solamente tiene que ver con un asunto particular, sino que tiene que ver una dimensión colectiva. El cristiano forma parte de una comunidad. Tú y yo formamos parte de una comunidad denominada el cuerpo de Cristo. Por eso el autor hace una tremenda analogía entre el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo. El apóstol está mostrando la necesidad de armonía en la vida de la comunidad. Por eso, ahora que estamos hablando de humildad y de unidad, voy a definirle lo que es unidad. Unidad es armonía en medio de las diferencias. Unidad no es uniformidad. Unidad no es que usted y yo pensemos lo mismo. Unidad quiere decir que en nuestras diferencias de pensamiento nos respetamos mutuamente. Por eso el versículo 3 que estamos estudiando de la carta a los Romanos dice, por la gracia que me es dada. Esa gracia que le es dada al apóstol no se refiere a la gracia de la salvación, se refiere a la gracia del apostolado que él recibió. Por eso después hace una clara advertencia. Nadie, ¿quién dije? Nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Ojo que el apóstol Pablo no le está hablando a los de afuera. Ojo que el apóstol Pablo no se está refiriendo a los impíos inconversos. El apóstol Pablo le está hablando a los soberbios, orgullosos, prepotentes, autosuficientes del interior de la iglesia, que creen que porque el Espíritu Santo ha derramado un don en él, entonces ya es superior a los demás. ¿A usted no le ha pasado que usted va a hablar con un hermano que tiene un don y usted dice, hermano, usted tiene el don de la oración, ¿me puedes acompañar a orar? Y él sube pecho y se vuelve poeta y empieza a hablar así. Y
luego empieza a sacar lo más rebuscado de la oración. Cuando yo escucho a una persona citando textos por allá de Números, de Levítico, todos rebuscados, yo abro mis ojos y le digo: Señor, perdónalo, porque no sabe lo que dice. La oración y los dones son para el servicio de la iglesia, no para ufanarme de ellos. Ahí es donde está la humildad y el concepto del apóstol Pablo cuando dice que no debes tener más alto concepto del sí que el que se te ha dado. Por eso el apóstol nos está llamando a la humildad, a la mesura frente a los otros cristianos. Hermano, la falta de esa virtud fundamental es la causa de que muchos creyentes tropiecen. Por eso, cuando tú y yo llegamos al Señor Jesucristo, como dijo Juan Bautista, ¿tú recuerdas qué dijo el Señor Juan Bautista? ¿No? Él dijo tantas cosas. ¿Te acuerdas de una de ellas? Porque es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario dejar el yo a un lado para poder servir y poner al servicio de Dios esos dones que Él nos ha dado. Ninguno, escúchame, ninguno de los que estamos aquí estamos exentos a ese llamado, al primer llamado que Dios nos hace, y es el concepto de la humildad. Ese es un mandato universal para todos los creyentes que somos de Cristo, que le pertenecemos a Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, mire, yo creo que sí hay hermanos. Hay hermanos que tienen un concepto más alto de sí que el que deberían tener. Y aspiran aún a ministerios a los que Dios no los ha llamado. ¿Sabe por qué? Porque es que siempre están buscando protagonismo. No se le olvide que el protagonismo es diferente a ser protagonistas. El protagonismo siempre quiere estar para la foto. El protagonista es el que toma la foto. ¿Sí se la pilló? O sea que ¿dónde está el protagonista? Carlitos, si el protagonista es el que toma la foto, ¿dónde está el protagonista, hermano? Detrás de la cámara, tomando la foto. Mira, eso me hizo, ahí tengo, mira, tengo un camarógrafo ahí. El camarógrafo va a salir en la foto. No, él está detrás. Y eso me hace acordar de un pescador. Yo no sé, usted recuerda que a mí me enseñaron a pescar cuando estaba joven. Y resulta que un pescador iba muy bien aperado, con buena ropa, con buenas cañas de pescar automáticas y todo ese tipo de cosas. Lanzaba, ahí estaba en la quebrada del Otún. ¿Sabes dónde queda la quebrada del Otún? Ahí, allá en la quebrada del Otún, ahí. Y tiraba y no podía pescar nada. No había pescar nada, pero más o menos a unos 20 metros había un joven, humilde, con un equipo muy sencillo. Yo diría, por ejemplo, un yoyito y una caña de pescar de esas de guaduilla. Ese joven ya tenía llena una cuerda de pescados. Este hombre se le arrimó al joven y le dijo: oye, ¿y tú cómo has logrado toda esa cantidad de peces? A lo que el joven le dijo: fácil, muy fácil. Me he mantenido todo el tiempo fuera de la vista de los peces. Por eso alguien dijo que con frecuencia cualquier cosa podría ser lograda si ni a ti ni a mí nos interesara quién recibiera el crédito. Hermano, el verdadero servicio en la iglesia no es estar aquí al frente, es estar detrás. Ahí es donde está el verdadero servicio. Cuando usted viene los domingos a la iglesia, usted ve el resultado de un trabajo de personas que usted no ve. Ese es el trabajo más valorado.
es el trabajo más importante dentro de la iglesia. Y yo podría decir que ese trabajo de la persona que lucha cada tiempo para que cuando usted venga los baños estén limpios, huelan rico, que tenga todo bien organizado, que cuando usted venga encuentre todo sabroso, que usted pueda sentarse sin temor a que le va a dar polvo o alguna cosa así por el estilo. Esa persona merece más honra que el mismo predicador que se para frente a ustedes. Por eso cada día le digo al Señor: Padre mío, ve tú delante de mí y pon la cruz delante de mí, porque soy susceptible a la soberbia, porque soy susceptible a la vanagloria, porque soy susceptible a la palmadita que te sube el ego y me vuelve egocentrista. ¿Sabe por qué soy tan susceptible? Porque todavía tengo carne corrupta, carne contaminada. Hermano, la sociedad posmoderna mira con desprecio la verdadera humildad y hasta la disfraza para poderla manipular. Mira, ¿cómo la disfraza? Cuando usted viene realmente tocado por la predicación y le dice al predicador: hermano, quiero felicitarlo. Qué tremendo mensaje el que usted acaba de dar. Y el tipo llega y le dice: la gloria sea para Dios. Qué tremenda humildad la de ese predicador, ¿verdad? La humildad del mundo es el egocentrismo, es el levantamiento del ego, es la confianza en sí mismo, etcétera, etcétera. Es la complacencia del cuerpo. Por eso existen en estos últimos tiempos tanta depresión y tanto caos emocional en las sociedades posmodernas. Hermano, el escritor de Hebreos hace una amonestación en la carta a los Hebreos de una manera bien interesante y muy positiva. Vaya conmigo, Hebreos capítulo 10, verso 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y a las buenas obras. Pero también hay otros hermanos, no solamente que tienen ese concepto más alto, sino que hay unos que también tienen un concepto mucho más bajo de lo que deberían tener. Eso es lo que llamamos un falso sentido de humildad, como el ejemplo que le puse. Es una actitud que trata en vano de disfrazar el esfuerzo de recibir alguna gratitud o alguna alabanza. Mis amados, cuando una persona de la iglesia tiene varios dones, existe la tentación de fingir cierta humildad cuando se reciben elogios. Esos elogios que son genuinos, de verdadero agradecimiento. Ambos son falsos, pues provienen, uno, el primero, de la ambición y el segundo de la falsedad. Mis amados, la figura del cuerpo utilizada por el autor nos permite comprender la interdependencia de todos los miembros y la responsabilidad de cada uno frente al Señor y en relación con todos los miembros del cuerpo. Voy a darle una segunda actitud apropiada. Es unidad en medio de la diversidad. El apóstol Pablo quiere mostrar la importancia que tiene cada miembro dentro del cuerpo y que, por sencillo que sea el trabajo, es muy importante para la unidad. Mi amado, al momento de servir dentro del cuerpo, debemos tener en cuenta que debemos conocernos a nosotros mismos. Esto es, conocer nuestras limitaciones, qué podemos dar y qué no podemos dar. Hay un adagio griego que dice: conócete a ti mismo. Hijitos, no llegaremos muy lejos en nada hasta que sepamos lo que podemos y lo que no podemos hacer. Alguien
Algún filósofo loco dijo por ahí que somos tres cosas: lo que los demás piensan de mí, lo que los demás piensan de lo que somos, lo que nosotros pensamos que somos y lo que Dios piensa que eres tú. ¿Cuáles son las tres cosas? Lo que los demás piensan, lo que yo pienso y lo que Dios piensa acerca de mí. Por eso el apóstol Pablo nos dice que la renovación de nuestra mente debe incluir la formación de un adecuado concepto de nosotros mismos. Un adecuado concepto demanda humildad. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Un adecuado concepto de nosotros mismos demanda cordura. Sino que piense con cordura, dice el texto. Piense de sí con moderación. Piense de sí con sobriedad. Es mejor que los demás digan lo que tengan que decir a que salga de tu propia boca. Es que yo soy tan humilde, es que yo me siento tan orgulloso de mi humildad. Como diría de pronto algún jugador de fútbol por ahí que dice que es cristiano y tiene como apellido portugués, Ronaldinho, Ronaldo, algo así. Me siento tan orgulloso de mi humildad. Hermano, que no piense de sí, sino con moderación y con sobriedad. Los sentimientos funcionan a veces como las drogas. Nos llevan, esos sentimientos o la droga nos llevan a extremos inadecuados en muchas cosas. Dentro de ello, nuestra forma de pensar acerca de nosotros mismos. Inclusive podemos pasar de pensar que somos mucha cosa, que somos la gran cosa, a pasar a que no somos nada ni valemos nada. La sobriedad es lo contrario de la ebriedad. Muchas veces la falta de cordura se manifiesta en tratar de ser lo que usted no es. Hermano, cada uno de nosotros es único. Dios a ti te hizo original, pero somos nosotros los que nos empeñamos a vivir como copias. Hermano, el tener clara nuestra capacidad sin presumir, sin presunción y sin falsa modestia es una de las primeras cosas esenciales para trabajar en equipo y para la unidad del cuerpo de Cristo. Conocernos a nosotros mismos, aceptarnos a nosotros mismos. El peor problema de la caída de la autoestima del ser humano es no aceptarse. Hermano, yo le invito para que usted se acepte tal como usted es. El concepto de lo que nosotros somos debe venir de lo que Dios piensa de nosotros. ¿Y cómo sé yo lo que Dios piensa de mí? Está escrito aquí en la palabra de Dios. Está aquí en la palabra de Dios y atestiguado por los dones con los cuales nos ha capacitado para servirle a Él, no para servirnos a nosotros mismos. Mi amado, los evangélicos de hoy están más comprometidos con la filosofía del realizarse a ellos mismos que los mismos creyentes. Hay tanto egoísmo, tanta suficiencia en el evangélico de hoy, que está el evangélico de hoy más ocupado en sus propias realizaciones que los mismos no creyentes. Para la gran mayoría de creyentes evangélicos, la autorrealización se ha convertido en la meta de sus vidas. Los evangélicos ya no son una contracultura. Ya como grupo siguen la corriente de este mundo. Viven para ellos mismos y para realizar sus propios sueños. El evangélico promedio de hoy no vive para servir a Dios y servir al prójimo. Mi amado,
Dios y el prójimo tiene lugar en la vida del evangélico solo en la medida en que nos ayuden a alcanzar esas metas que tenemos para nuestra realización egoísta y personal. Alguien decía, si hacemos de la felicidad la meta de nuestra vida, jamás la alcanzaremos. Si tú no vives para servir, no sirves para vivir. El llamado de la iglesia es a servir. El llamado de la iglesia es a cuidarnos los unos y los otros. El llamado de la iglesia es a que realmente seamos un cuerpo. El llamado de la iglesia de hoy es que tú y yo podamos apoyarnos mutuamente, podamos contarnos sin egoísmo, sin suficiencia, la necesidad que tenemos de Dios. Hay otra actitud apropiada, y es que nuestra forma de adorar a Dios será transformada cuando desarrollemos un adecuado concepto del lugar que nos corresponde en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Un adecuado concepto de nosotros mismos dice: soy lo que soy por la gracia de Dios. Dios te ha dado a ti, me ha dado a mí una medida de fe con la que podemos servirle a Dios. Y no es la fe salvífica, es la medida de la fe con que nosotros podemos servir a Dios y Padre, Señor nuestro. Eso lo hace el Dios y Padre, el Espíritu Santo y la obra del Señor Jesucristo, que reparte a cada uno según Él lo determina, según como a Él le plazca. Hermano, el cuerpo no es de un solo miembro. Son muchos los que forman el cuerpo de Cristo. Si fuéramos un solo miembro, entonces ¿qué sería del cuerpo? Si fuéramos ojos, ¿qué sería del resto? Que si fuéramos manos, entonces ¿qué sería del cuerpo de Cristo? Ustedes y yo somos miembros, somos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno es miembro de ese cuerpo. ¿Qué haría usted? ¿O cómo haría yo para compartir la palabra de Dios si a las 8 llegara esta mano, a las 8:30 llegara esta otra mano, a las 8:45 llegaran mis piernas y a las 9 llegara el resto del cuerpo? Todos somos un cuerpo, todos estamos unidos a un cuerpo. Y lo que le duele a la uña del dedo gordo de mi pie, le duele a todo el cuerpo, porque somos uno en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pedro lo dice en la primera carta. Vaya conmigo y vamos a leer este texto juntos. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mi amado, yo quiero hacerle una invitación. ¿Sabe por qué? Porque es que Dios no añade números a la iglesia. Dios añade miembros con funciones específicas que cada uno debe cumplir. Yo quiero invitarle para que usted tome una decisión hoy. ¿Qué clase de iglesia seremos? Yo quiero invitarle para que usted hoy tome una decisión. Si está viniendo a este lugar, si está viniendo a este edificio a seguir al Señor Jesucristo conmigo, usted tiene que tomar una decisión. O somos un teatro, o somos una iglesia. Porque si usted cree que somos un teatro, yo tengo que decirle que está en el lugar equivocado. ¿Sabe por qué? Porque yo no tengo el llamado para de montar un espectáculo. Yo no soy un motivador. No soy un motivador. Yo soy economista. Y por la misericordia de Dios soy teólogo y soy pastor en este lugar. Yo no soy el que hace espectáculos. ¿Seremos una iglesia tipo club o seremos
el cuerpo de Cristo. Mi amado, hoy Dios te está llamando a ti, me está llamando a mí, para que nos unamos juntos a trabajar para la honra y la gloria de su nombre, para que podamos juntos levantar la iglesia del Señor, esa iglesia que Él quiere ver en este lugar. Ahora, ¿cuál es tu decisión? ¿El espectáculo o servirle a Dios? Formar parte de ese cuerpo, que cada uno podamos estar unidos haciendo lo que tengamos que hacer, que tú y yo podamos asumir el reto, la responsabilidad de decirle: Señor, heme aquí, heme aquí. Que tú puedas decirle hoy: Señor, yo quiero conocerte más. Harold, sal de ahí, de ese lugar. Harold, sal de ahí. Sal de ahí. Y venga con su hermano de la mano. Cójalo de la manito al niño. Coja al niño de la mano. Camilo, suelta la guitarra y ven acá. No, ahí arribita. Sí, señor. Jefferson aquí. Niñas aquí. ¿Me apagas todas las luces, por favor? Voy a pedirle que se coloque de pie por un momento. A la de Jefferson, Oscar. Estas personas que usted ven aquí, ellos no son diosesitos junior. Ellos no son un equipo que están haciendo un espectáculo. Ellos son instrumentos de Dios para que ustedes y yo lleguemos a la adoración. Dios nos ha dado un privilegio de tenerlos a ellos. Pero ellos como músicos no son, ya a veces la gente dice: es que Dios te ha dado un don muy especial para tocar el bajo. Ese no es un don, es un talento. Los dones son los que se ponen al servicio exclusivo para el crecimiento y la formación de su iglesia. Ellos aprenden a tocar un instrumento. Ellas han aprendido a través del tiempo técnica vocal para poder afinar, para poder estar en otro nivel. Para mí ellos están en el nivel más alto del servicio a Dios, porque están de la mano de Dios Todopoderoso, sin instrumentos. Así, cántale al Señor: quiero conocerte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 5. Levántale tu voz al Señor y cántale a Él.